Bienvenidas y bienvenidos a Ingeniería y Ciudad, el podcast donde exploramos cómo la ingeniería, la ciencia y la planeación urbana moldean el futuro de nuestras ciudades y territorios. Soy Catherine Ramírez y en este episodio abordaremos un tema fundamental para el desarrollo de Mexicali y de toda la región: el agua. Hablar del agua en Baja California no es solamente hablar de infraestructura hidráulica, es hablar de seguridad regional, desarrollo económico, agricultura, crecimiento urbano y sostenibilidad. La disminución de los niveles del río Colorado, el crecimiento acelerado de las ciudades y las tensiones sobre el uso del recurso hídrico nos obligan a hacer una pregunta central. ¿Tiene futuro hídrico Mexicali? Para responder esta pregunta nos acompaña el doctor Marco Aurelio Gámez Servín, con experiencia en gestión pública, organismos vinculados al manejo del agua y representación de usuarios del Valle de Mexicali. Su trayectoria le ha permitido conocer de cerca los desafíos institucionales, técnicos y territoriales que enfrenta la región en materia hídrica. Para conducir esta conversación, cedo la palabra al doctor Carlos Salazar Briones, profesor de Planeación Urbana y Desarrollo Sustentable. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias, doctor Marco Aurelio Gámez. Qué gusto saludarte después de tanto tiempo, tantas luchas, tantas cosas en diferentes lugares, pero bueno, siempre relacionado con temas de agua, ¿no? Sobre todo. Marco, para entrar en materia, obviamente no podemos dejar de ver la historia de nuestra ciudad y de nuestra región y obviamente cuando Mexicali inicia su vida como ciudad, lo hace como un valle agrícola. Y pues parte de este tema que sobre todo a principios del siglo pasado pues daban por hecho que los recursos naturales eran ilimitados, ¿no? Entonces no preveían cuando se desarrolló la ciudad, pues no tenía ningún problema con el suministro de agua, y así ha sido, y así fue creciendo la ciudad y transicionó de un valle agrícola a una ciudad industrial, etcétera. Entonces en este entorno y que ahora vivimos y lo podemos medir mejor, estas sequías prolongadas, la presión demográfica, los conflictos interestatales y binacionales, no solamente Estados Unidos, México, es entre estados, entre los mismos estados de la Unión Americana y nosotros, Baja California, Sonora, y estos escenarios cada vez más complejos. Ya convierten los temas hídricos en un tema de seguridad regional, y me atrevo a decir, aunque no está en la Constitución como tal, pero deberían de ser tomados como temas de seguridad nacional ya, ¿no? Temas de agua. ¿Cómo ves el escenario? ¿Cómo ves iniciando ahora sí que desde lo esencial? ¿Cuál es el panorama que tiene Mexicali en este escenario de falta de agua? Doctor, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Encantado de tocar estos temas. Podemos pasar muchos días, muchas horas, muchos minutos y semanas hablando de estos temas que nos apasionan, pero que si bien lo comentaste hace unos minutos, pues es un tema que se debe tratar como tal y como un tema de seguridad nacional. Gracias a todos los jóvenes también, estudiantes que estén interesados en este tema, porque si bien lo escuchábamos de nuestros padres, ahora nosotros se los decimos a nuestros hijos, pero si bien los jóvenes lo van a decir, creo que ya llegó el momento de decir que la nueva guerra puede llegar a ser por el agua. Sí, correcto, definitivamente. Sobre todo lo hemos visto los chicos de la clase Planeación Urbana y Desarrollo Sustentable, que es a los que va dirigido este podcast, pues hemos visto que a lo largo de la historia las ciudades se han desarrollado y la civilización se ha desarrollado cerca de las fuentes de agua, ¿no? Eso es algo que ha pasado y de alguna manera ahora lo vemos comprometido. Está comprometido. ¿Tú crees que somos conscientes realmente de la vulnerabilidad que tenemos ante la falta del recurso hídrico en la región? Sí. Realmente creo que estamos peligrando y no estamos mirando hacia un futuro de lo que puede llegar a pasar. ¿Qué sucede? Hablamos de Mexicali como una ciudad, si vamos a vernos o no afectados, pero no hablamos como estado o como región. El tema del agua nace de un reordenamiento, es decir, no existe una planeación, un ordenamiento, se debió de haber llevado a cabo de hace muchos años. ¿Y por qué no lo vivimos y no lo hicimos?
Por dos cosas, se politizaba, se metía a la política, que ese es un gran error, hay que separar el tema del agua de la política, pero también porque había mucha. Entonces, cuando hay abundancia, y lo vemos en las casas también, ¿no? Con la vida diaria en cualquier otro recurso natural, y cuando no hay, dicen, oye, es que Israel con 1 litro de agua produce una melga y aquí la tiran. Bueno, es que hay mucha agua, entonces al no haber necesidad, pues no hay preocupación. Mexicali difícilmente va a tener grandes problemas. ¿Por qué digo difícilmente? Por la zona geográfica en donde estamos. ¿Por qué? Dependemos de un tratado, estamos pegados a la que no es presa, es una derivadora, Morelos, todo el mundo, la presa Morelos, bueno, es una derivadora, nos gustaría fuera presa para abrirle, cerrarle y guardar, no se puede guardar. El agua que viene todos los días de esa derivadora tiene 1 mes y medio de camino, es decir, lo que ahorita está llegando, el día de hoy, ahorita, esta hora, tiene 1 mes y medio programado, entonces no se puede cerrar. Si el agua la ocupas, la usas, si no, ¿dónde la derivas? Hay más de 2,000 kilómetros de infraestructura, que más adelante lo platicamos, pero comentarte que Mexicali difícilmente lo podemos ver, pero sí nos va a afectar, y ahorita te platico por qué. Pero ya lo estamos viendo en otras ciudades. Ensenada, 400 colonias sin agua. San Quintín, muchas colonias sin agua, por no decir todas. El agua salobre. Tijuana, ya estamos teniendo problemas. Que Tijuana, no me río de gusto, sino me río de nervios, decía un profesor mío, le echan la culpa a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Es que van a arreglar un tubo, por eso hay 90 colonias sin agua. No es que van a arreglar un tubo, es que no hay agua. Y la operatividad del recurso en las ciudades es complicada. Lo hemos visto en la Ciudad de México, lo hemos visto en ciudades grandes. Hay un ejemplo que yo les pongo. La mayoría de los que estamos aquí, o la mayoría de los que vemos el podcast, pues hemos viajado en alguna ocasión en avión. No hay ciudad en el país que cuando vas bajando en el avión vas viendo los lunares en las casas, es decir, los tinacos. Todo el mundo tiene un resguardo de agua, en todas partes hace falta agua, menos en Mexicali. Y ese ejemplo nunca lo tomamos en cuenta. Pues tengo mucha agua. Yo creí todavía hasta el año pasado que nunca íbamos a batallar Mexicali con el problema del agua. Hoy ya lo creo. ¿Por qué? Porque ya están autorizados los recortes. Cuando hablamos de recortes, decimos, bueno, pues siempre recortan y va a haber un nuevo recorte. Hemos vivido con 1,850,000 metros cúbicos de agua los últimos, desde 1944, desde el tratado. ¿Pero qué crees? Nadie nos dice cuánta agua nos van a dar. No van a dar la mitad. O sea, es un recorte del 50%. Si sumamos el primer recorte del acta, que los 250 millones de metros cúbicos, que los 100 millones, que los otros 50, el siguiente año, y grábenlo, vamos a tener un recorte del 50%. Entonces Mexicali tiene que partirse en dos. Uno, en ahorita ya, ordenarse, programarse. ¿Qué vamos a hacer para mitigar eso? Cuando tú le dices a un mexicalense, vamos a utilizar tinacos, te dicen, no, hombre, pues cómo, pues yo le abro y sale y tengo presión y tengo... Pues es que sí tenemos que preocuparnos, porque tenemos que ver si va a hacer eso, cuidar agua. Y yo creo mucho en la cultura del agua y en la cultura no de estas generaciones de universidad. Creo en la cultura del agua desde preescolar. Ahorita ya tenemos que ir enseñando a que ya no puedes cantar en el baño mientras te estás bañando y debes de apurar y cuidar el agua y reutilizarla y bueno, lo que ustedes bien y nosotros conocemos y bien hacemos. Pero también tenemos que ir viendo cómo separar el agua de la política. ¿Y a qué me refiero? Definitivamente necesitamos los ciudadanos también promover e invitar a personas capaces en los temas que dirigen el tema del agua. Realmente llegan compadrazgos, llegan amistades, llega la política, el color, pero realmente no conocen los temas. ¿Y por qué? ¿Y a qué voy con esto? ¿O qué es lo que quiero comentarles?
que Mexicali necesita gente que conozca, que sepa del agua, que tenga nuevas ideas, que pueda aportar granito para hacer una ciudad sustentable. Pues estamos en tiempo de poder hacer algo con lo que tenemos. Y por eso creo que lo estamos generalizando. Mexicali y el Estado. Quiero platicarte o decirte una cifra que tú bien conoces y algunos no. En el 2014 al 16, hace 10 años, Tijuana únicamente tenía derecho a 80 millones de metros cúbicos y consumía 120 o 110. A 10 años, Tijuana consume 200 millones de metros cúbicos y no hay una nueva fuente de abastecimiento. O sea, no hay de dónde agarramos agua para darle de otra parte nueva. Pues el agua es de los agricultores y el agua es de las ciudades que no utilizaron el agua, como Mexicali, que somos más ordenados. Todo esto conlleva a dos cosas: o hacemos algo integral nuevo, o el costo del agua, como ya lo estamos viendo ahorita, se va a disparar. Es correcto. Y en ese sentido, qué bueno que tocas ese tema, porque se me hace fundamental. Cuando entonces hablamos de seguridad hídrica, no estamos hablando solamente de disponibilidad. También estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de capacidad institucional, gobernanza, muchos órdenes. ¿En qué nos quedamos? ¿En dónde está dónde está la desconexión? ¿Dónde ves tú el problema? El problema empieza en el ordenamiento. En el ordenamiento del recurso. Es decir, ¿dónde nace? Bueno, pues recibimos por parte de un decreto, recibimos por parte de fuente de subsuelo también. ¿A dónde se va? ¿Cuánto se va? Las ciudades ha habido un alza demográfica increíble. Tijuana crece de 2 a 3 hectáreas diario. Ese es el crecimiento demográfico de Tijuana. Y al crecer 2 a 3 hectáreas, estás hablando que crece industria, crece vivienda, crecen todos los servicios. Entonces, he ahí el número de los 200 millones, lo que se duplicó en 10 años Tijuana. Tenemos que poner atención a ese crecimiento de las ciudades vecinas, no porque haya crecido y se haya llevado el agua aquí, pues son nuestros enemigos, somos un mismo estado, son nuestros hermanos, somos una región, pero hay que ordenarla. No puede ser más barata al que más lejos le llega. Debe haber otras funciones, es decir, capacitaciones, cultura del agua. La cultura es fundamental, el promoverlo en esas ciudades y en estas y en todas, pero se ha facilitado para otras regiones el tema del recurso y se ha dejado a un lado las cosas más importantes, la difusión. Si bien la universidad en todos sus programas tiene difusión perfectamente bien diseñada, y esta es la parte que nos corresponde a todos, ciudadanos, universidades, de promoverlo. Sí, de hecho, los organismos operadores se miden con las 5 Cs, ¿no?, que debe de tener el servicio de abastecimiento de agua. Es cantidad, calidad, cobertura, continuidad y cultura del agua. Creo que ahí es una gran área de oportunidad, ¿no? Porque lo hemos dejado hasta el final, justamente porque lo comentabas, pues había el recurso, pues déjalo para después. Ahorita ya no lo podemos dejar para después. De hecho, el podcast anterior hablábamos con chicos de aquí del programa, y la cuasi maestra en ingeniería, Claudia Mila Talamantes, ella está desarrollando un tema de recolección y reuso de aguas grises, que alrededor, estás hablando del 60% del consumo de agua potable en casa se convierte en aguas grises. Entonces, que requiere un tratamiento menor que las aguas negras por obvias razones, y se puede reusar en riego, el lavado de patios, etcétera. Entonces, creo que ya tenemos que, lo que pasa es que están desconectadas muchas cosas que tenemos que empezar a conectar. Aquí la pregunta es, ¿quién? ¿Qué actor? Porque a mí me parece que sucede mucho, de hecho sucedió en la Ciudad de México con temas ambientales, que de repente decidieron por una cuestión de gobernanza, de poner de cabeza de sector a
a medio ambiente, ¿no? Para, Sí. para juntarlos a todos. Porque acá estás desconectado. O sea, ¿quién ve el agua? SILA, Conagua, los organismos operadores estatales. Módulos de riego. Los módulos de riego. O sea, son demasiado... ¿Cómo? ¿Cómo funcionaría en tu experiencia, en tu visión? ¿Cómo tendríamos que abordar este tema en particular? Sí. Las ciudades que más afectadas han visto con agua y que más han salido a flote para llevar un mejor manejo del agua y una gobernanza han sido municipios. Entonces yo creo en la idea de que los municipios deben de manejar el agua. ¿Por qué? Porque si bien también descubrieron los estados que ha habido un negocio, y es ahí cuando entro yo al tema que no se debe politizar ni hacer mediático. El estado de Baja California encontró un gran negocio en el agua en el estado, entonces es difícil pasarlo a los municipios. Dicen, no, pues no tienen infraestructura, no tienen dinero. Por eso, pues déjalos que operen y que te dé un mejor servicio tu municipio a ti, a tu agua, y te la cuide, como es en el Estado de México, como es en otras ciudades, en muchas otras, casi en todas. Creo que esa pudiera llegar a ser una mejor forma de cuidarla, pero debemos de empezar de cero. ¿Qué es de cero? El reordenamiento del distrito del Valle de Mexicali. Por ahí viene el agua, por ahí pasa el agua, y no es con infracciones, y no es con si no lo usas te la quito, no, es ordenarla. Es tuya, sí, te la doy. Es tuya, sí, te la doy. Esta es la que te alcanza, es la tuya, que por derecho legal, que por derecho técnico operativo la tienes, y posteriormente, y no es porque al ser humano le dejemos como segunda opción, no. El agua alcanza para todos, la tienes que ordenar, y una vez ordenando, administrando. ¿Quién la administra? Municipio, puede ser una buena opción. Interesante, porque yo he estado en el debate, ¿no? Normalmente el Estado, el argumento que tiene lógica es, oye, los planes en gobiernos estatales son a 6 años y en los municipales son a 3, ¿no? Entonces, y de hecho, una de las cosas que hemos criticado y que se critica en nuestros artículos académicos, por ejemplo, es la debilidad de los municipios en cuanto a su recurso humano, a la infraestructura, etcétera. Entonces, la transición, pero pasa lo que dices tú, es un tema al final político, porque pasa de estado a municipio. Y, por ejemplo, en Estados Unidos manejan mucho este tema del city manager, o sea, que no tiene que ver con política, no es político, no depende de quién entra ni quién sale de colores, sino depende de un tema meramente técnico que administra la ciudad en lo fundamental, en los servicios, etcétera. Y no tiene nada que ver con la parte política, sino meramente operacional. ¿Crees que podremos llegar algún día a algo así aquí? Sí, sin duda, debe ser un tema integral. Cuando me refiero a integral es que esa dependencia de ese recurso debe estar supervisada por particulares. Y no hablo, como en Estados Unidos, de jueces particulares, pero sí hablo de la academia, por ejemplo. La academia debe ser un rector de 2 formas. Una, supervisión, y que genere que nuevas ideas, lo que hablábamos de que está haciendo la maestra Talamantes, y que exista, así como existe en las actas 323, 324, que exista también la posibilidad de ir mejorando y modificando, ahorrando. ¿Quién va a saberlo? La academia. La academia es la que nos va a dar esa parte. Yo veo algo muy importante aquí, sí, todos los cambios nos dan miedo, y los municipios, sin duda, y Baja California un poquito más complicado, pero Tijuana tiene 4,5 millones de habitantes. O sea, Uruguay, un país, tiene 3 millones de habitantes. Entonces, ¿cómo manejan el agua? Tijuana es un monstruo, es una ciudad que es más grande que muchos países y que es más grande que muchos estados. Entonces, definitivamente ya puede. Pero no lo deben de hacer solos. Debe de haber una integración de varios grupos. El particular, la academia, los técnicos. ¿Qué está sucediendo ahorita? El costo del agua
es un gran negocio, e inclusive para el Estado, porque el costo del agua para el Estado es de 0.0035 centavos el metro cúbico. ¿Cuánto cuesta el agua en una vivienda, en una casa? Carísimo. Entonces, bueno, si vas a cobrar, porque ya inclusive el Estado te cobra la salida. Es decir, la uses o no, como los taxis. Ya llevas una salida. Y lo comercial, carísimo. Entonces, destínale un porcentaje a la academia, destínale otro porcentaje a lo operativo, a lo técnico, a la administración, conservación y administración. Te va a alcanzar y va a ser suficiente el recurso para que un municipio lo pueda manejar y que sea además un municipio innovador, porque lo vamos a hacer sin errores, es decir, copiando las mejores prácticas que viven otros ayuntamientos. Por ejemplo, comentas Tijuana, que es meramente urbana industrial, pero en el caso de Mexicali, que bien es cierto, o sea, aquí tenemos un tema de conflicto de intereses, porque Mexicali es urbano, es industrial, pero en sus orígenes es agrícola, sí. ¿no? Entonces, los primeros que tuvieron en el derecho, tú eres doctor en derecho, sí. Pues el que es primero en tiempo es primero en derecho, ¿no? En forma. ¿No? Para empezar. Y ahora se contrapone con el derecho humano al agua, y por supuesto ahí la ciudad tendría preeminencia. ¿Cómo mediamos? Porque aparte eres experto en mediación y aprovecho esto. ¿Hay manera de mediar estos dos grupos de interés, estas dos visiones, mediar a que logremos algo que no se ha hecho en el país, que podría, que es nuestro problema, se podría convertir en nuestro polo de desarrollo? ¿Cómo ves esta situación? Sí, bueno, es un juego de palabras legal muy importante, muy interesante, porque si bien ya pasó, ya no lo vamos a replicar, pero en la nueva ley general de aguas y la nueva ley nacional de aguas, hay una violación tremenda al derecho humano. ¿Cuál? Uno de los artículos dice, ya no se van a llamar concesiones. ¿Qué es una concesión? Una concesión es un derecho, un permiso que se te da como ser humano, y lo dice la Constitución. Los mexicanos tendrán derechos a concesionar los recursos naturales por medio de una concesión, es decir, un título, que es lo mismo que una vivienda o un carro. Pues te doy tu título, pues es tuyo, tú lo pagaste, aquí lo tienes. Se sustituye la palabra concesión por un permiso. El permiso ya no está en la Constitución. El permiso es mío, yo gobierno, yo te lo voy a dar cuando yo quiera y te lo voy a quitar cuando yo quiera. Entonces pierdes tus derechos humanos. Entonces, al momento de iniciar con la pérdida de los derechos humanos, ese es un juego de palabras, por ejemplo, y que sucedió en la nueva ley, y que ha afectado, pues hasta la fecha no, porque apenas acaba de iniciar, todavía no hay reglamento, todavía no hay normatividad, pero lo vamos a vivir más adelante, ¿no? En cuanto a eso. Costo, yo voy al costo de nuevo, y lo quiero ser muy enfático en ese tema. El metro cúbico industrial de una empresa que está carretera al aeropuerto te cuesta 180 pesos el metro cúbico. Bueno, hay empresas que los organismos operadores no han llegado, es decir, no hay tubería hasta allá, no hay descargas pluviales. Mexicali adolece de los pluviales. Cuando llueve, ¿qué sucede? Nos inundamos en todas partes, en todas las casas, en todas las colonias. Entonces, no es un gran negocio el pluvial. Un gran negocio, y no estamos hablando de negocio, estamos hablando de lo que necesita el mexicalense. Por eso insisto y creo que un organismo de servicios públicos municipales pudiera tener más injerencia y pudiera enfocarse más con el recurso a mejorar la infraestructura y la normatividad de la ciudad. Eso está interesante, porque de hecho, por ejemplo, justo que tocas ese tema, ahora sí que pusiste el dedo en la llaga.
En Mexicali el organismo operador suministra agua potable y también el servicio de recolección de agua y la planta de tratamiento como tal. Pero el pluvial siempre ha estado en manos del municipio. Entonces el tema es de que pues el municipio dice, pues tú has hecho todo lo del agua, pues síguele tú, y el organismo operador, en este caso la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, no tiene en su presupuesto absolutamente dedicado nada al pluvial. Definitivamente. Porque no está en sus funciones. Entonces, creo que sí hay muchas lagunas que desde lo legal podrían solventarse, ¿no? Sí, e inclusive los títulos de concesión de las ACUS, que son las asociaciones civiles de usuarios, que son los módulos, están mal. Todos los títulos dicen que cuentan con 250 pozos, cada uno. La realidad es que son 250 en total, pero los pusieron. Entonces, desde ahí está mal un título. El título también habla de muchos derechos que no existen. Por lo tanto, yo insisto en el tema del reordenamiento. Cuando hablo de un reordenamiento general. No nada más la operatividad, sino también lo legal. Ordenar los títulos, hay que recordar que son asociaciones civiles. Las asociaciones civiles en lo legal no persiguen fines de lucro, es decir, no hacen negocio. Entonces, desde ahí, pues no puedes cobrar la conducción del recurso, y sí la cobran. Entonces, hay muchos huecos legales en el tema del agua en Baja California. ¿Qué se necesita, doctor Marco Aurelio Gámez, para poner orden? ¿Qué se necesita? Porque son demasiados actores, hay muchos grupos de interés fuertes de todos los ámbitos políticos, económicos, sociales. ¿Qué necesitamos para iniciar? ¿Por dónde empezarías tú, por ejemplo? Sí, yo empezaría como ciudadano, no como doctor, como un ciudadano simple, yendo a votar y buscando y preguntando a cada uno de los que me van a representar como diputado, hacerle las preguntas que tenemos que hacerles. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que hacerles? ¿Sabes de los temas del agua? ¿Sí sabes esto que está sucediendo? ¿Cuál es tu opinión en los temas que realmente nos conciernen? Quiero platicarte, y lo digo con mucho gusto, que estén estudiantes aquí que se queman las pestañas, que vienen, que algunos tienen que trabajar y que tienen todavía que ir a su casa a hacer comida y todo lo demás. Tenemos regidores con secundaria, hasta ahí su máximo grado de educación. Tenemos a diputados con preparatorias patito. No hablo de universidades, Entonces, no tenemos gente preparada. Tenemos a magistrados que fueron secretarios particulares de funcionarios. Eso es peligroso, porque entonces no vamos a avanzar. ¿Qué va a avanzar? El conocimiento. Lo que va a avanzar es la gente que esté capacitada y que sepa de estos temas. Por eso, yo insisto, es un tema importante, muy importante. Y como ciudadano, pues buscando quién me va a representar y votar. Posteriormente, ya como empresario o como doctor en Derecho, pues insistir en las propuestas, en crear grupos de interés y grupos de conocimiento, e insistir que exista o que inicie este cambio. ¿Cómo? Tocando la puerta a quien nos representa. Estos son los temas muy importantes. Antes era como grupos, vamos y lo presentamos a un diputado y vamos a ver si le gustó y lo arregla y lo sube, y si lo autorizan arriba. No, ya no podemos hacer eso. Ya necesitamos la academia, los que tenemos este conocimiento, insistir y presentar iniciativas ciudadanas, e insistir en la sociedad y exhibirlas mediáticamente. Esto presenté. ¿Quién de los que nos representan nos van a apoyar con este tema? Esto se soluciona así. Hemos sido muy críticos. Mexicali es una de las ciudades de todo el país y del estado más crítica en temas políticos. Necesitamos hacerlo crítico con solución. Yo no critico al diputado que no terminó la secundaria. Mejor le digo cómo la termine y haga la prueba y cómo nos ayude en este tema. Para empezar, no deberían estar ahí, pero ya que están ahí, pues hay que insistirle en que nos ayuden en estos temas. Yo creo que es importante el tema de la participación ciudadana, y desde cada trinchera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los estudiantes, pues se preparen lo mejor posible
para cuando tengan la oportunidad de servir a la comunidad, pues lo hagan desde, pues con los máximos estándares posibles, ¿no? Porque al final del día, pues también hay muchas cosas que dejamos de hacer y eso al final impacta en la sociedad. Entonces, es importante y cada grupo de interés tendrá legitimidad en sus demandas. Habría que ser mucho más, buscar soluciones más que la crítica. Eso me parece, yo me quedo con eso, ¿no? Buscar más temas de soluciones. Ahí en ese sentido, por ejemplo, entonces, el desafío no solo es técnico, también es de gobernanza, es de gestoría, es de leyes, es de muchos ámbitos. ¿Cómo ves el futuro de Mexicali si seguimos así? Sí. Es un tema muy complicado y como te lo comentaba hace unos minutos, yo veía el 2025 un futuro sin problemas. El año pasado todo lo veía así, con la gran ventaja de depender de un tratado de 1944, de que estábamos pegados a frontera, que el agua va a pasar por aquí. Para mí era una gran ventaja. Hoy ya no. Con la mitad del agua, entonces tenemos la mitad de problemas, lo doble de problemas que teníamos en los años pasados y vamos a tener que organizar. Sí veo muy complicado. ¿Por qué? Dicen muchos, sí, pero le va a afectar a los agricultores. Si les falta al sector primario, nos va a afectar a todos. Trabajo, el agua. ¿Dónde está el agua? ¿A dónde se va a ir? ¿Qué vamos a hacer con el agua? ¿Va a sobrar? Pues obviamente que no. Entonces, sí va a ser, a partir de 2027, un año muy difícil y empezamos una cuenta regresiva que ya no tiene regreso. Y lo vemos en las presas, en la Hoover, lo vemos en la Parker, están secas. O sea, y es el abastecimiento, o uno de los abastecimientos que tenemos. Se promovió por ahí una planta tratadora, en el caso de desaladora, perdón, ahí entre Rosarito, Tijuana. Uh-huh. Es un tema que ahí no voy a abundar por el tema de los que no están de acuerdo, y me refiero a los compañeros o amigos ambientalistas. ¿Se necesita? Sí, Tijuana necesita agua. ¿Cómo? Bueno, si esa es la fuente que están proponiendo, pues adelante. ¿Solucionas un problema? Una parte del problema solamente, no el problema. Lo que sigue es ¿qué vas a hacer con el tema ambiental? Que no veo una solución. Y no nada más el ambiental. Yo veo cómo vas a hacer si sigue creciendo desmedida la ciudad vecina de Tijuana sin un ordenamiento. Entonces va a estar complicado. No puedes detener eso y va a haber problemas. Definitivamente es un tema. Ya lo estoy viviendo. En Rosarito, la alcaldesa acaba de entregar tinacos hace muy poquito dentro de un programa de desarrollo social que estuve presente. Y las líderes de señoras se agarraron a golpes. Es decir, es una necesidad tremenda. Unos se apuntaron, los que no se apuntaron, pero todos, familias de 4 o 5 personas que viven en la colina o viven en algún lugar de Rosarito donde no hay agua. Entonces el agua, cómo cocinan, cómo se bañan, cómo se desarrollan, sus fosas, muy complicado. Es un tema muy complicado. Sí, de hecho, por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues el acceso al agua es primordial para salir de la pobreza, por ejemplo, también. Entonces, ese tipo de cosas son necesarias que las discutamos, ¿no? Que las discutamos. Por ejemplo, y hablando de tu experiencia hace rato, comentaste el tema, por ejemplo, de Israel, ¿no? En el que son extremadamente eficientes porque tienen tecnología muy avanzada para el manejo de agua y ahorro y todo esto. ¿Ves posible desarrollar nuestra propia tecnología o en su momento pues aplicar la tecnología ya existente en el Valle de Mexicali para evitar que nos afecte en estos recortes? Sí se puede, sí se debe de hacer, pero es un tema integral donde debe participar sociedad, gobierno y empresa. ¿Qué pasa en Israel? Pues hay apoyos económicos grandes para el desarrollo de los productos primarios. ¿Qué está sucediendo en Mexicali?
en el Valle de Mexicali. Se inicia con 280,000 hectáreas. Actualmente se van a regar 115,000 y se me hace que son muchas. Hace 10 años se regaron 115,000 hectáreas de trigo. Ahorita se van a regar 20,000 hectáreas de trigo a 30,000. ¿Qué está sucediendo? Te dice el gobierno, reconversión de cultivo, siembra algo que te deje. Ok, está bien, nada más que la semilla para sembrar tomate me cuesta millones, ¿de dónde los voy a sacar, no? Sembrar palma, tengo que tardar 8 a 10 años para que me dé el dátil. Entonces, la reconversión de cultivo es interesante, sí, claro, pero solo el agricultor, pues ¿cómo? No puede, entonces tiene que ser un tema integral, un proyecto integral nacional para el desarrollo de una zona. El Valle de Mexicali tiene unas tierras fenomenales, pero para sembrar hortalizas o productos nuevos o muy interesantes, pero no hay apoyos para el campo, entonces pues el agricultor solo no puede. Entonces creo que creando un buen proyecto, un buen programa tipo Israel, sí se puede dar. En este orden de ideas, ¿tú cómo ves la contribución que puede tener la universidad, que puede tener el programa educativo de ingeniero civil, que puede tener en general la ingeniería como tal para solucionar, no todo, pero lo que le corresponda de estos problemas? Uh-huh. Es una parte muy importante. La Facultad de Ingeniería y Ingeniería, para mí, es la parte toral más importante en varios factores. No nada más es el de crear nuevos programas e ideas, también el de supervisar, porque eso está sucediendo. Está sucediendo que los programas actuales que hay y los del agua los puede hacer la universidad. Hay un programa de reordenamiento en el Valle de Mexicali que, si bien se buscaba el apoyo de una universidad de Chapingo, sí, claro, sería fenomenal y muy importante, pues hay unos especialistas en temas agrícolas, pero la Universidad Autónoma de Baja California en el tema de el seguimiento, un programa de ordenamiento, sería fenomenal, en un convenio general entre los organismos que hemos platicado con Agua, Sila y todo, y la universidad, sería fenomenal, son clave. ¿Por qué no se ha dado este tipo de...? No se ha promovido como debe ser, se ha politizado, ha habido muchos funcionarios que sin duda e ingenieros egresados de aquí de la facultad que lo han propuesto, pero no han sido escuchados. Entonces, tiene que ser un tema importante para el gobierno donde le apueste precisamente a especialistas del tema e involucre a la universidad. La universidad tiene que ser un factor muy importante. Por ahí había un doctor, colega aquí de la facultad, que habla mucho del tema de él le llama, tiene una palabra que estoy de acuerdo a la mitad, por los temas legales obviamente, claro, es colega también doctor con especialidad en temas hídricos, pero él habla de una auditoría como un auditor, sí, pero no él. Y sí, pero no un grupo de ciudadanos que no conozca. Sí, la facultad, sí. Eso es lo que se debería de buscar, porque la auditoría, no hablamos de temas contables ni de temas legales, hablamos de normatividad y de ingeniería. Entonces, un proceso hídrico debe estar auditado por ingenieros y que se vuelvan especialistas en los temas de... Es correcto, coincido contigo en el tema del área de oportunidad, ¿no? De estos chicos que van a egresar para involucrarse en estos temas y poder aportar desde su área de expertise, pues, lo que es, ¿no? Temas de hidráulica, simple y sencillamente de medir. Por ejemplo, hay un tema de medición. Sí, importantísimo. ¿Cómo mides? Sí. ¿Cómo mides in situ, no? No tenemos medidores de flujo. Todos, algunos los tendrán, pero no los tienen. De hecho, es más fácil, de hecho te iba a comentar, creo que lo tienen más las asociaciones ambientalistas, tipo, claro, Restauremos el Colorado, Sonoran, etcétera.
ellos sí miden el agua que reciben y puntualmente tienen molinetes, tienen flow trackers, tienen los barquitos. Tienen todo para medir exactamente los caudales que tienen, y son un gran caso de éxito con poca agua, sí. Porque sí, sí está muy tecnificado la parte hidrológica, hidráulica. ¿Podría llevarse ese mismo nivel a temas agrícolas? Sí. Y otra, ¿cómo ves este choque que existe entre los ambientalistas que están tratando de restaurar el Colorado y los grupos de interés agrícola, ¿no? Pues están compitiendo por la misma agua. Sí, totalmente de acuerdo. El tema de la medición es clave. Es la telemetría. En muchos sentidos, siempre va a ayudar mucho. Es más, es obligatorio. El medir el agua es obligatorio. ¿Cómo miden el agua los canaleros? Quien le entrega el agua directamente a los agricultores. Con una pala. Entonces ellos dicen, mi abuelo medía el agua, era operador le llaman ellos, canalero. Mi papá y ahora yo. Entonces, mira, yo sé que si la pala la levanto poquito y el viento sopla hacia la izquierda, van 5 metros cúbicos. A ver, espérame. Pero eso es una realidad. Esa es una realidad. ¿Y qué sucede? Llega el canalero al módulo de riego, al doctor Briones, en la parcela 24, cóbrale 20,000 pesos. ¿Ya regó? Pues no le alcanzó, pero yo lo medí y ese es el agua. Entonces, eso no es una medida correcta. El agua que se entrega desde Mexicali hasta Tijuana son 3 canales principales. El Revolución, por la parte de San Luis de Sonora. El Independencia, que es el que surte a Mexicali. Y el Reforma, que es el más largo, que va a la bomba cero hacia Tijuana. ¿Cómo se mide? Bueno, se miden nada más se miden 2 puntos. Hay un inígrafo ahí en la presa de 1900, yo creo que no sé si es de 1950, 1960. Es la mejor medición, ¿eh? Es el rollo, el de papel, es la mejor medición. Aún sin embargo, no basta. Necesitamos otras mediciones con un molinete, como el barquito, que te mide de ida y vuelta, el gasto, la profundidad, pero no lo tienes que hacer una vez al mes, eso lo tienes que hacer todos los días, una vez a la semana, para ir viendo si la medición que te da, si la Estados Unidos es la correcta que está recibiendo, si la México. Y el ejemplo más grande lo vivimos cuando tu servidor estuvo ahí en la Conagua. Pues no me daban los números. Y no me daban. Y medimos nosotros por nuestra cuenta, pedimos apoyo a otros actores. Y sí, efectivamente no era lo que estábamos pidiendo. Pero nos dimos cuenta, y de ahí viene la famosa historia de que aguas arriba, en Arizona o en Laughlin, llovía y nos mandaban agua de más, pero no nos avisaban. Ya se avisa. Y de repente, 2 días de más y los siguientes 2 días de menos. No nada más lo que te iban a mandar, sino todavía menos porque te habían mandado de más. Y la operatividad del distrito es muy complicada por la infraestructura muy obsoleta que está. Entonces, derivado a eso, se complicaban las entregas y la medición. Entonces, dependíamos de la medición esa de SILA Estados Unidos, lo que nos decía que nos mandaba, y la de telemetría en el 0+30 del Reforma. No sé ahorita, pero el 80% del año se descomponía en la telemetría. Entonces, no puedes depender de una medición de una pala. No, definitivamente la parte de tecnificación creo que es una asignatura pendiente, pero ante estos escenarios ya no podemos esperar, es urgente, pues. Hay un tema importante. Antes de ser Conagua era SARCH, Secretaría de Recursos Hidráulicos. Estados Unidos ahorita es una SARCH. Emigró de los módulos a SARCH y nosotros emigramos de una SARCH a módulos. Entonces creo que estamos algunos años atrasados en la tecnificación. ¿Qué hizo Estados Unidos? Y hablo del Valle Imperial. Yo tomo las riendas como gobierno. A ver, ya no pueden ser asociaciones civiles de particulares. Y empezó a poner en cada parcela, en las entregas de agua,
compuertas Rubicon, que son las compuertas electrónicas, con paneles solares. Entonces, el regador ya no trae la pala, ahora trae una computadora y le llega la señal. Va a regar en la parcela 20 el doctor Salazar Briones. Le pica, ¿cuántos litros? Tantos. Y se abre la compuerta. Esa es una medición que tiene que ser y que tenemos que migrar nosotros a ese tipo de medición, como lo hace Valle Imperial. En ese sentido, entonces, una de las propuestas sería emigrar también a ese esquema, que alguna entidad de gobierno tome el control y ya decida cómo va a funcionar este tema. Sí, estuve participando en unas reuniones con algunos diputados y senadores hace el año antepasado, y la presidenta traía la idea de hacer una Secretaría del Agua. Perfecto, no puede ser Semarnat la Secretaría. Lo que ese es el principio, debe de ser una Secretaría del Agua que se rija bajo una sola persona, bajo un solo grupo, pero es carísimo, es tan caro crear una secretaría y tan difícil que es como, pues es crear una nueva secretaría, que eso no se ha dado en años, pero creo que esa sería una muy buena técnica o una muy buena decisión, que alguien que nos presida le apueste a ese tema. Sería sin duda digno de verse, sobre todo para el nivel. Es que tenemos temas, el escenario no es sencillo, son demasiados frentes, son demasiadas cosas, y creo que se tienen que tomar medidas pues un poquito más agresivas, ¿no? en este sentido. Pero bueno, veamos para ir cerrando esta conversación. ¿Cómo verías los escenarios en Mexicali y su valle con alguna medida que tú puedas proponer ahorita? Ya vimos el escenario de no hacer nada, pues estamos fritos, ¿no? Básicamente. ¿Con qué empezarías? De lo que podemos hacer actualmente con las reglas que tenemos actualmente. Sí, se necesita un reordenamiento. En el reordenamiento viene también la tecnificación. El reordenamiento no es un tema caro. El reordenamiento del distrito de riego, vas a tener agua para los diferentes usos que utilices, vas a poner orden legal, vas a poner orden técnico operativo, pero además va a haber difusión de lo que es el agua. Si no es que estemos en desacuerdo, le digo a algunos agricultores, es que están en desacuerdo con los agricultores. No, al contrario, hay que protegerlos. Pero utilicen el agua que utilicen, nada más, y el que sea de ustedes. Y el agua de los ciudadanos y las ciudades, pues que lo utilicen ellos. El reordenamiento, ¿de dónde nace? ¿Cómo lo podemos hacer? No está complicado, ¿eh? Nace aquí, en la oficina de la calle K, en la Comisión Nacional del Agua. ¿Qué tiene que hacer? Un convenio. ¿Un convenio con quién? Un convenio con la Facultad de Ingeniería. Un convenio con el sistema educativo, con ustedes. ¿Para qué? Para que del mismo el apoyo no sea costoso y sea integral. ¿Por qué? Porque en el programa de reordenamiento se va a involucrar a los ingenieros, a los estudiantes, a hacer el levantamiento físico. Porque también, déjenme decirle que hay algunas zonas de riego, para no decir módulos, algunas zonas que tienen 6,000 hectáreas, pero realmente riegan 7,000. Entonces voy a ver esos 1,000 de más, ¿cómo salieron? Pues es que se fueron ampliando entre sus 20 hectáreas, fueron agarrando los caminos, fueron agarrando un pedazo del vecino, tierras que no se regaban, y todo eso se hace con una medición, la medición que puede ser ingeniería, topografía, con todos los programas, e inclusive satelital. Sí, satelital. No necesitas. Y ese levantamiento y de ese estudio, voy a eso. Cuando hablamos de muchas situaciones técnicas, legales, criticamos y juzgamos, y cuando me incluyo es porque lo hacemos todos los que conocemos estos temas. Hablamos, no, es que hay un estudio. Pues déjenme decirle que el último estudio es de hace 80 años. Pues no hay un estudio fehaciente o nuevo de una universidad que nos diga realmente si hay agua o no hay agua.
Yo sigo mucho a un doctor que fue mi jefe, se llamaba Luis Rendón Pimentel, 18 años, jefe de distrito de la Comisión Nacional del Agua, y fue el único que escribió un libro y salió y dijo, no hay sequía, es un invento. Entonces, pues, está complicado, es un tema delicado que diga eso, ¿no? Claro. Ajá, pero él dice, no hay una sequía extrema. Las fórmulas que me presentan no son correctas. Porque, pues, entonces, si hubiera sequía, o si no hubiera agua, y le ponemos el ejemplo, es un factor, no es en realidad. Cuando cruzan por los puentes, por ahí por Costco, por Cetis, por donde cruzan, siempre hay agua, ¿no? Hay agua. O sea, del suelo hay agua, de calidad no. O no sabemos. Pero a eso voy. Hay muchas dudas y no hay un estudio fehaciente que nos diga, pues sí hay agua. Hablamos de sequía, que porque los pozos están colapsados. Pues yo he visto que han cancelado más del 35% de los pozos físicamente, pero no en papel. Entonces ya no hay un déficit. Entonces tenemos que hacer un estudio nuevo y eso lo puede hacer, el único que lo puede hacer son ustedes. Alguien que conozca el tema, que son los especialistas técnicos, los ingenieros, y una vez elaborado el estudio, empieza el reordenamiento y vamos a saber con qué contamos. Mira, resulta que siempre sí hay agua, o resulta que al contrario, hay menos, y no vamos a poderlo saber hasta un estudio y posteriormente yo propongo el reordenamiento. Correcto. Sí, pues la realidad, ¿no? Hay que enfrentarnos a la realidad cual sea esta, ¿no? Digo, sí. Puede ser peor de lo que pensamos, puede ser que no sea tan mala, aunque pues la evidencia pareciera decir que sí es bastante peor, ¿no? Pero sí, creo que la desconexión entre la parte física de lo que hay en la realidad contra la parte administrativa, hay muchas cosas virtuales que no necesariamente son como se dicen, entonces eso crea, en un punto determinado, pues crea un conflicto, ¿no? Porque, oye, pues aquí dice que tenemos tantos miles de metros cúbicos de agua y pues ¿dónde están? No, pues no están. Obviamente alguien se quedó sin esa agua, ¿no? Y para reclamar el derecho porque dice que sí lo tenía, ¿no? Entonces, creo que hay muchas áreas de oportunidad, pero bueno, pues es hora de transitar hacia las preguntas de la audiencia. Chicos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? Doctor, usted mencionó la importancia del reordenamiento y la participación de distintos sectores. ¿Usted considera que las políticas actuales realmente están respondiendo a las necesidades y problemas que se pueden enfrentar hoy en día? Honestamente creo que no están funcionando y que no están respondiendo. Hay un área de oportunidad, no hay que verlo como algo malo, sino todo lo contrario. Es un área de oportunidad para poder exigir desde un punto de vista y solicitar, preguntar y además solicitar participar, ¿no? La participación ciudadana es clave. Sí, correcto. De hecho, creo que me quedo con lo que tú dijiste al inicio. Pues hay que hay que plantear soluciones, ¿no? Ya sabemos que hay cosas que no se hicieron bien, que están mal, pero pues hay que plantear soluciones. Entonces creo que a partir de que el modelo que tenemos actualmente no está funcionando a lo mejor funcionaba en su momento, pero actualmente con el escenario que tenemos no funciona, entonces tenemos que planear escenarios diferentes y acciones, por supuesto, distintas, ¿no? Yo me quedo con eso. ¿Alguien más, chicos? Para mejorar o reordenar todo esto del agua, tanto en la zona urbana como en el valle, se necesitarían recursos, pero el Estado tiene el recurso para hacerlo, o tal vez sería una opción buscar la inversión privada. Sí. Hace algunos años, muy buena pregunta, hace algunos años el gobierno federal estaba peleado con las APPs, que son las APPs, son las aportaciones privadas con públicas, la mezcla esa. Creo que hoy la presidenta ya está respondiendo a una aprobación de APPs. Puede ser en conjunto. Por eso yo hablaba de la universidad. El que participe en la universidad no quiere decir que sea gratis, pero esa parte que le corresponde a la universidad puede ser no tan cara como invertir en un particular. Si bien el conocimiento, no vas a traer empresa para un plan de reordenamiento, un estudio a una empresa de Italia, a una empresa de Israel, cuando aquí tenemos la capacidad de poderlo llevar a cabo con un costo. Ahora, el Estado tiene el recurso, yo creo que para todas las cosas importantes es como uno. Si estás enfermo o necesitas unos tenis nuevos,
yo creo que le vamos a invertir primero al doctor, ¿no? Que a unos tenis. Lo mismo en este caso, y a eso lo que decía el doctor Salazar es, hay que invertirle, hay que apostarle a lo que más nos importa ahorita que hay. Mañana va a ser más caro, más complicado y más difícil. Definitivamente, sí, tenemos que, con temas del agua no podemos escatimar ni esfuerzos ni recursos porque se nos va. De hecho, por ejemplo, hasta la parte industrial. Mexicali, una gran fuente de empleos es la parte industrial, y sin agua se van a terminar de ir ya varias que se están yendo por cuestiones de mercado, ¿no? Que son cosas ya de mercado internacional, pero pues sin agua también nos quedamos, perdemos competitividad al final del día, ¿no? Sí, sin duda, la parte esa industrial que comentas es muy importante porque cuando escuchamos a una cierta ala de ciudadanos, no exactamente ambientalistas, pero una ala se asusta, ¿no? Es que los industriales promueven empleo, promueven muchas otras cosas. Tengo de cliente a una empresa que es de cada 3 litros, que además tiene derechos, 1,5 litros lo regresa. O sea, el agua la reutiliza 3 veces. Está dentro de una norma que se llama huella hídrica. La industria es buena a cierta medida y es buena cuando son así de responsables. Obviamente eso es lo que tiene que cuidar una Contraloría, ¿no? Revisar que las empresas cumplan. ¿Quién lo hace? Actualmente es Semarnat, pero le deberían de dar ese poder directamente a la Comisión Nacional del Agua, que es la que directamente vigila. Y un tema muy, muy interesante. Uno de mis clientes solicita una descarga. ¿Qué es una descarga? Es una autorización a descargar su agua que ya utilizó a un dren. Tiene los estudios de laboratorio. Una calidad de agua buenísima, que si se va al subsuelo no va a pasar nada. Tiene la autorización de Semarnat. Y con agua le pide un convenio o una autorización de un módulo. O sea, eso no puede ser. Eso no puede pasar porque si bien son muchos personajes los que están involucrados. ¿Y qué sucede? Se politiza y se convierte en negocio. Entonces empiezan ya te lo dieron, pero dependes del mío. Te cuesta tanto. Que no viene en la norma ni viene en la ley. Y eso está sucediendo ahorita con los industriales. Un industrial pagaba por metro cúbico 13, 14, 15 pesos. La ley federal de derechos de agua ya marca que tienes que pagar 29 pesos por metro cúbico. A la Conagua, estoy de acuerdo, porque la Conagua es la que no tenía dinero, no tenía personal para vigilar, bueno, ya se le va a pagar. Y los industriales totalmente de acuerdo. Pero entonces, quien te entrega el agua, que es el módulo, que te cobraba por conducción 8 pesos, ¿cuánto crees que cobra ahorita? 25 pesos. Porque es industrial. Oye, pero no me estás dando una agua diferente a la que me dabas. Entonces ahorita se le fue al industrial el costo de 50 pesos, 60 pesos, y aún así lo pagan. Y son socialmente responsables. Entonces, se volvió un negocio. Se volvió un negocio, es lo que yo decía, no tiene que ser, el agua no tiene que ser un negocio, tiene que ser un tema de cuidado. Sí, de cuidado, porque pues, al final todos tenemos derecho, ¿no? Todos los grupos de interés tienen derecho, y me quedo con eso que decías, en la medida de que el recurso que entra para este tema integralmente esté etiquetado, oye, tanto se va para educación, tanto se va para esto, tanto se va para... Pues creo que es un ganar-ganar de la sociedad, ¿no? Porque vamos tecnificando, vamos entrenando, vamos educando y pues vamos generando economía y vida con el agua, ¿no? Que estamos usando. Digo, pues eso sería el ideal, ¿no? Pero bueno, hay que trabajar para lograr los ideales en ese sentido. Claro. Pero bien, Agradecemos al doctor Marco Aurelio Gámez Servín por acompañarnos en este episodio de Ingeniería y Ciudad. Hoy entendimos que hablar del agua no es solamente hablar de infraestructura hidráulica, es hablar del futuro de nuestras ciudades,
de nuestros territorios y de nuestra capacidad para construir acuerdos sostenibles. La seguridad hídrica no depende únicamente de la tecnología, también depende de la planeación de las instituciones y de la responsabilidad colectiva. Soy Rosario Ayala y junto al doctor Carlos Salazar Briones te invitamos a seguir escuchando Ingeniería y Ciudad, el espacio donde repensamos las ciudades desde la ingeniería, la sustentabilidad y el futuro territorial. Hasta la próxima.